A veces, para entender el presente, hay que viajar al pasado. Y hoy vamos a hacer justo eso. Nos vamos a sumergir en una época fascinante para desentrañar cómo una sola fuerza, surgida de las cenizas de un imperio, llegó a moldear un continente entero durante más de 1000 años. Hoy analizamos cómo la Iglesia Católica no solo sobrevivió a la caída de Roma, sino que se convirtió en el mismísimo pilar de la Edad Media. A ver, imaginemos la escena por un momento. El Imperio Romano, el centro del mundo conocido, el pegamento que lo mantenía todo unido, se desmorona. Y lo que queda es, bueno, el caos, fragmentación, luchas de poder. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestro análisis. Con Roma fuera del mapa, ¿qué o quién pudo mantener a Europa unida? Y la respuesta, que es el eje de todo lo que vamos a ver, es tan potente como inesperada. En esa Europa rota en 1000 pedazos, fue la Iglesia Católica la que se alzó como la gran fuerza unificadora. Pero a ver, ¿cómo es que una institución religiosa logra semejante hazaña? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Para poder entender el increíble ascenso de la Iglesia, primero tenemos que entender el mundo en el que nació. Así que vamos a la primera parte. Después de Roma, un vacío. El historiador Christopher Dawson lo clavó con esta frase. Escuchen bien. Los comienzos de la cultura occidental deben buscarse en la nueva comunidad espiritual que surgió de las ruinas del Imperio Romano. Esto es clave. Nos dice que no se trataba solo de un vacío de poder político, era un vacío cultural, social. La Iglesia no se limitó a llenar un hueco, construyó algo completamente nuevo sobre los escombros del viejo mundo. Bien, entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue que la Iglesia acumuló tanto, pero tanto poder? Esto no fue un accidente, ¿eh? Fue el resultado de una estructura y una visión únicas. Veamos cómo fue ese ascenso al poder. Un momento, antes de seguir, es fundamental que tengamos claro de quiénes hablamos cuando decimos la Iglesia. Hablamos del clero. Pensemos en ellos como el motor, la maquinaria humana que hacía que todo funcionara. Los monjes, los sacerdotes, todos los que consagraban su vida a la institución. Eran la columna vertebral de esta organización en cada rincón de Europa. Y aquí podemos ver el proceso, paso a paso, porque esto no pasó de un día para otro. Primero, ¡pum!, el reconocimiento oficial dentro del Imperio Romano les da una legitimidad tremenda. Después, construyen una jerarquía interna súper sólida, con el Papa como líder indiscutible. Y entonces llega el momento clave. El imperio se derrumba. Y en medio de ese vacío de poder, la Iglesia, que ya estaba perfectamente organizada, no solo sobrevive, sino que se expande, convirtiendo a los nuevos reyes germánicos. Una estrategia, la verdad, brillante. Con esa estructura tan bien armada, la Iglesia consiguió un poder inmenso. Pero, ¿dónde se notaba ese poder en la vida real de la gente? Exploremos ahora sus ámbitos de influencia. Es que el alcance que tenía era alucinante. Y no hablamos solo de un poder espiritual. En lo político, podía legitimar reyes o quitarlos. En lo económico, llegó a ser una potencia, acumulando tierras y riquezas. Culturalmente, los monasterios fueron los guardianes del conocimiento antiguo. Y en lo social, esto es muy fuerte, su doctrina justificaba el orden establecido como si fuera la voluntad de Dios. Su influencia estaba literalmente en todas partes. Era total. Pero, a ver, ¿de dónde salía la idea de que la Iglesia debía tener esa autoridad? No era solo por la fuerza, claro que no. Detrás había una filosofía muy poderosa que lo sostenía todo. Vamos a explorar la fuente de la autoridad. El historiador Walter Ullmann nos da una clave fascinante aquí. Comparemos estas dos ideas sobre el poder. Por un lado, tenemos el poder ascendente, muy típico de las tribus germánicas, que sube desde el pueblo hacia el líder. Pero la Iglesia impulsó con todo el modelo descendente. El poder baja desde Dios hacia el gobernante. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si el poder viene de Dios, la autoridad de la Iglesia como su representante en la tierra se vuelve casi incuestionable. Y ojo, que esta no era una idea nueva. Como bien señala Ullmann, tiene raíces muy profundas en el pensamiento cristiano. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, dos de los pensadores más grandes de la Iglesia, ya habían articulado esta idea. El poder desciende de Dios. Esto se convirtió en el fundamento ideológico de toda la estructura de poder medieval. Pero más allá de la política y de las leyes,
Quizás el impacto más profundo y duradero de la Iglesia fue en la cultura. Pasemos a nuestra última sección para explorar esta base cultural compartida. Pensemos un poco en la gente de la época. Francos, visigodos, anglosajones. Eran pueblos muy distintos con sus propias costumbres y lenguas. La Iglesia les dio algo que todos podían compartir, una identidad. Así nació la idea de la cristiandad, una comunidad espiritual que estaba por encima de cualquier reino. En la Edad Media, ser europeo significaba antes que nada ser cristiano. Y volvemos a Christopher Dawson para cerrar con una conclusión potentísima. Esta cita lo resume todo a la perfección. La destrucción de la organización política del Imperio Romano había dejado un gran vacío. Este fue ocupado por la Iglesia, maestra y legisladora de los nuevos pueblos. No fue solo un poder político, sino una guía, una maestra para una civilización que estaba naciendo. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire va mucho más allá de la historia medieval. Es una reflexión sobre el poder de las ideas. ¿Cómo es posible que la visión de una sola institución llegue a moldear una civilización entera, definiendo su política, su cultura y su sociedad durante un milenio? Es algo en lo que, sin duda, vale la pena pensar.